¿Y si te dijera que la naturaleza tiene un lado oscuro que poca gente conoce? La gente sigue caminando, respirando y reaccionando, obedeciendo ciegamente a un parásito, pues algunos insectos que aparentemente son depredadores perfectos, también poseen una vulnerabilidad tan bizarra que algunos de los parásitos más brutales del planeta lograron encontrar una forma de aprovecharse de ello. Visto así, es solo una mantis religiosa caminando y buscando alimento. Nada llama la atención, ninguna señal de peligro aparente, solo que dentro de ese cuerpo existe algo creciendo en silencio. El nematomorfo llegó allí mucho antes, escondido en una cadena alimentaria que parece simple, pero en algún momento, este insecto ingirió un pequeño organismo contaminado. Y junto con ese alimento sabroso, llegó un invasor que solo necesitaba tiempo para demostrar su brutalidad. Durante días, este gusano se desarrolla ocupando espacio dentro del cuerpo del huésped, alimentándose sin causar una reacción inmediata. El animal continúa activo, reacciona al entorno y mantiene su rutina intacta. Solo que llega un punto en el que el control comienza a cambiar de manos. La química del cerebro del insecto sufre alteraciones profundas, creando una sensación intensa y urgente que no existía antes. Y es aquí donde la cosa empieza a ponerse siniestra. Sistema nervioso. De la nada, surge una sed intensa, como si el animal tuviera que beber agua con urgencia. La mantis religiosa cambia completamente su comportamiento, abandona áreas seguras y comienza a caminar hacia el agua más cercana. El trayecto deja de ser aleatorio, pasa a ser directo, casi mecánico. Cuando encuentra un charco, entra sin dudarlo. El cuerpo pierde la fuerza, los movimientos disminuyen y es en ese momento cuando aparece el verdadero objetivo. El gusano emerge del interior del insecto como un hilo vivo, largo, liberándose mientras el huésped deja de reaccionar. Ahora libre, nada y sigue el ciclo que siempre dependió de ese último comando. Lo que parecía sed, en realidad, fue el último trago de vida. Mientras el gusano huye para escapar de los peces en el río, vamos a visitar a las hormigas que guardan una táctica que te dejará impresionado. Y tal vez sea incluso difícil de creer que son tan inteligentes. En medio de un camino de hormigas cortadoras, el escenario parece demasiado organizado para que ocurra cualquier fallo. Cientos de obreras siguen en fila cargando trozos de hojas que alimentan al hongo de la colonia. Todo funciona como un sistema perfecto, sincronizado, eficiente. Solo que existe un enemigo que no necesita romper esta organización, pues entra en el sistema sin ser percibido. Una pequeña mosca acompaña el movimiento desde lo alto, esperando un pequeño descuido de las trabajadoras. Ella observa, calcula y espera el momento justo. En un ataque rápido, se acerca a una obrera y deposita un huevo sobre su cuerpo. El contacto dura un instante, casi imposible de percibir. Dentro de ella, el proceso ya ha comenzado. La larva nace y se desarrolla consumiendo partes internas del cuerpo de la obrera, creciendo mientras la hormiga sigue trabajando. Poco a poco, el comportamiento cambia, el ritmo disminuye, la coordinación falla y el sistema que parecía perfecto comienza a mostrar pequeñas grietas. La hormiga parasitada termina muriendo y la larva escapa del cuerpo y se prepara para crear su capullo. Pero ¿recuerdas que dije que estos bichitos eran listos? Las hormigas cortadoras pueden parecer inofensivas, pero no aceptan esto pasivamente. Observa este rastro. ¿Puedes ver algo diferente?
mira de nuevo más de cerca. Esta hormiga en la hoja no está pidiendo un aventón. En realidad, es casi como una policía militar. Algunas obreras comienzan a actuar como protección directa, subiéndose sobre las cargadoras y sirviendo de escolta. En caso de que la mosca se acerque, atacan antes de que las hojas o las obreras sean infectadas. Otras, en cambio, observan señales extrañas e intentan eliminar cualquier amenaza antes de que se instale. Es un juego constante entre invasión y defensa, donde cada segundo define si la colonia permanece intacta o comienza a perder miembros sin darse cuenta. Al otro lado del bosque, te mostraré un insecto que podría estar pasando por la peor pesadilla del mundo. Mira a esta mariquita caminando sobre una hoja. Está buscando alimento con ese patrón que todo el mundo reconoce. La escena parece normal, casi tranquila, solo que en algún momento una avispa diminuta llamada Dinocampus coccinellaae se acerca y ejecuta un ataque preciso. Perfora el cuerpo de la mariquita y deposita un huevo directamente en su interior y junto con él inyecta un virus microscópico que comienza a preparar el terreno para lo que vendrá después. A partir de ahí, comienza un proceso que mezcla supervivencia y control de una forma difícil de imaginar. El virus interfiere silenciosamente en el funcionamiento del cuerpo y comienza a alterar la forma en que responde el sistema nervioso. Cuando el invasor alcanza la etapa final, rompe el cuerpo de la mariquita y sale. A continuación, construye un capullo exactamente entre las patas de la víctima, y es en ese momento cuando la escena cambia por completo. La mariquita permanece allí, viva, inmóvil, posicionada sobre el capullo. El cuerpo comienza a temblar de forma repetitiva para alejar a cualquier depredador que se acerque. El virus liberado por la avispa continúa activo dentro del organismo, manteniendo a la mariquita en un estado alterado, donde reacciona como un centinela agresivo, incluso sin tener ningún control real sobre lo que está haciendo. Y mientras esto sucede, la mariquita permanece allí, atrapada en una función que nunca eligió. Al final, lo que estás viendo deja de ser solo un insecto defendiendo algo. Es un cuerpo siendo usado como guardaespaldas vivo, sosteniendo hasta el último momento a un invasor que se apoderó de todo. Pero existen otras formas de manipular a una presa. Y esto sucede con un animal que es muy conocido en videos cortos en Internet. Una mosca llamada Bernie usa el cuerpo del mosquito para propagar su infección a otros animales. Tras el contacto con el parásito, el insecto sigue sin darse cuenta de que ahora lleva algo que no le pertenece. Los huevos quedan atrapados en el abdomen. Cuando roza a otro animal, los huevos se transfieren a la piel, iniciando un nuevo ciclo dentro de otro cuerpo. Y lo más extraño comienza precisamente aquí, porque en algunos casos el invasor ni siquiera necesita esconder lo que está haciendo. Pues simplemente toma el control mientras la víctima sigue activa. Y es ahí donde la siguiente historia cambia completamente el nivel de este juego. Después de años enterradas, estas cigarras emergen del subsuelo y ese es el momento que define toda su vida. Solo que en medio de este escenario, algunas cargan algo que nadie nota a primera vista. Pues un parásito oportunista se adhiere a la cigarra durante su periodo de ninfa. Un hongo llamado masospora comienza a consumir el interior del cuerpo de estas cigarras desde el momento en que salen de la tierra. La transformación avanza de forma progresiva hasta un punto imposible de ignorar. La parte trasera del insecto desaparece, dando lugar a una masa blanca cargada de esporas. Las sustancias liberadas por el hongo lo alteran todo. Los machos comienzan a reproducir señales que atraen a otros machos, creando encuentros que facilitan aún más la diseminación.
Cada acercamiento esparce partículas invisibles y el insecto sigue propagando su parásito. Y mientras todo esto sucede, lamentablemente el cuerpo continúa deteriorándose, parte por parte, función por función, hasta que llega la hora del final. Si en este caso el hongo tarda en consumir finalmente a la víctima, otra mosca logra hacerlo con una rapidez impresionante. Durante el día, una abeja obrera sigue un mapa que parece perfecto. Sale de la colmena, recorre trayectos exactos, encuentra alimento y regresa sin errores, repitiendo este ciclo decenas de veces. En medio de uno de estos vuelos, un insecto del género Apocephalus esparce el huevo en las flores y al recolectar el polen, la abeja es infectada. El objetivo de la larva es alcanzar la región más sensible de todas para hacer que la víctima enloquezca y pierda el control. Durante la noche, la abeja abandona la colmena. El vuelo deja de ser directo y comienza a girar en torno a fuentes de luz, como si algo la atrajera hacia ese punto. Repite el movimiento hasta perder toda su energía. Así es, se queda volando como loca alrededor de la luz involuntariamente. Como si algo controlara su cuerpo. Cuando el cuerpo cede, cae y se desmaya, y lo que sucede después revela lo que estaba escondido desde el principio. Las larvas que estaban controlando su mente salen por la cabeza, completando un ciclo que transformó uno de los sistemas de navegación más eficientes de la naturaleza en un movimiento desorientado, repetitivo y mortal. Imagina intentar invadir una fortaleza de máxima seguridad donde el propio suelo que pisas es una alarma ultrasensible. Una telaraña es exactamente así. Cada hilo transmite datos y si lo tocas, la depredadora lo sabe al instante. Pero invadir este espacio suena a pura locura para cualquier depredador, ya que el menor paso en falso le avisa a la dueña de la casa que la cena ha llegado. La araña Portia ignora esto por completo y apuesta por el espionaje para invadir este sistema. Se acerca con extrema cautela hasta el mismo borde de la telaraña enemiga y comienza a pulsar los hilos de seda como si estuviera tocando un instrumento letal. Emitiendo pequeños toques, vibraciones sutiles y pruebas rítmicas en la red eléctrica de la víctima. Cada tirón genera una respuesta específica de la telaraña. La Portia ajusta la frecuencia de estos toques milimétricamente hasta encontrar la contraseña perfecta, la vibración exacta que imita el aleteo de un insecto atrapado o el llamado de apareamiento de un macho. La dueña de la telaraña siente el patrón familiar, sale de su guarida con la boca hecha agua y camina directo hacia el punto de origen de la señal. La depredadora cree que se dirige hacia una comida fácil o una pareja, ignorando que está reaccionando a un estímulo completamente falso. La Portia aprovecha la aproximación ciega de la víctima y ejecuta el ataque fatal. El juego de invasión se transforma en una manipulación genial, donde el propio sistema sensorial avanzado de la araña cazadora se convierte en el arma principal para su propia destrucción. El control mental aquí ocurre desde afuera, reescribiendo la forma en que la víctima interpreta el mundo que la rodea. Esta mosca se posa en cualquier superficie, siempre en busca de comida. Parece rutina, solo que dentro de ese cuerpo algo se ha estado construyendo en silencio durante días y ella no se ha dado cuenta. Nuestra amiga ha sido infectada por un hongo que utiliza la atracción de las hormonas para sobrevivir. Este hongo llegó a este nivel a través de un proceso largo. Cada detalle que ayudaba en la propagación se convertía en una ventaja. Poco a poco, el organismo fue aprendiendo qué comportamiento generaba más contacto, más alcance, más continuidad. El resultado de esto aparece ahora, justo ante los ojos. La mosca comienza a moverse de forma diferente. El vuelo pierde estabilidad y surge una clara tendencia a subir. Busca altura, busca un punto donde el aire circule mejor
y donde cualquier liberación pueda alcanzar a más individuos. A diferencia del Cordyceps, que libera las esporas sin necesidad de contacto, este otro hongo necesita fuerza mecánica para propagarse. Al subir al lugar más alto, las alas se abren en un ángulo específico. El cuerpo queda inclinado y cada detalle de esa postura favorece lo que viene a continuación. El hongo ya ocupa prácticamente todo el interior. En esta etapa, comienza a liberar sustancias que crean un estímulo químico extremadamente atractivo. Otras moscas captan esta señal casi instantáneamente. Interactúan con ese cuerpo inmóvil en un intento de aparearse y ese contacto genera lo que el hongo necesita. Las esporas se esparcen y la transferencia ocurre allí. La nueva huésped sigue viva, llevando dentro de ella el inicio del mismo proceso. Lo más perturbador está en la lógica de todo esto. Ninguna persecución, solo un ajuste fino de comportamiento refinado a lo largo del tiempo, transformando un gesto simple en un mecanismo de expansión. Ahora vamos a aumentar el nivel de la bizarría. Si el espionaje de la Portia ya parece una locura, lo que ciertas avispas hacen con las orugas eleva el terror a un nivel biológico perturbador. Imagine a una oruga comiendo su hoja en paz, siguiendo el ciclo natural de la vida en el bosque. De repente, una avispa minúscula sobrevuela la escena e inyecta decenas de huevos directamente en su cuerpo. A partir de ese único segundo, la víctima se transforma en una incubadora viva. Las larvas nacen en la oscuridad interna y comienzan a crecer devorando los tejidos del huésped, manteniendo un cuidado quirúrgico para ahorrar los órganos vitales y garantizar que la oruga continúe perfectamente activa. Cuando alcanzan la etapa final de crecimiento, las larvas desgarran la piel del huésped todas juntas y forman capullos amarillos adheridos alrededor del cuerpo mutilado de la víctima. La escena por sí sola ya da escalofríos, pero la verdadera pesadilla de manipulación comienza ahora. Algunas larvas se quedan atrás a propósito, alojadas profundamente en el cerebro de la oruga, asumiendo el control total del sistema nervioso central. La víctima deja de comer instantáneamente y entra en un modo de defensa absoluto. Su cuerpo se convierte en una muralla activa, un verdadero perro guardián agresivo. Cualquier depredador que intente acercarse a las pupas en el capullo hace que la oruga se retuerza violentamente, dé cabezazos y luche para alejar la amenaza, dedicando sus últimos suspiros a proteger ferozmente a los mismos monstruos que acaban de devorarla por dentro. Dentro de un hormiguero enorme, la disciplina militar dicta las reglas del juego. Cada obrera tiene una función para el colectivo. Las niñeras cuidan de las larvas y el equilibrio del sistema depende de la perfección de ese trabajo en equipo. Un invasor silencioso llamado escarabajo lomechusa entra por la puerta principal de la colonia para implosionar completamente esa lógica, operando sobre la base de la dependencia química. Este escarabajo secreta una sustancia absurdamente atractiva por la espalda, trabajando como el verdadero traficante del submundo de los insectos. Las hormigas patrulleras tocan esta sustancia y la reacción química en sus cerebros es instantánea. El insecto comienza a buscar el contacto con el escarabajo de forma compulsiva, colocando ese estímulo adictivo en la cima de las prioridades del hormiguero. Con el paso de los días, el comportamiento colectivo se desmorona. Las obreras ignoran el mantenimiento de los túneles, dejan la seguridad de lado y lo peor de todo sucede: se olvidan de sus propias crías. La atención de toda la colonia se vuelve hacia el escarabajo intruso. Las hormigas zombificadas llegan al punto de alimentar a las larvas del invasor con el mejor suministro de comida disponible, mientras los propios bebés del hormiguero mueren de inanición en los viveros vecinos. La majestuosa colonia se desmorona y entra en colapso total, esclavizada por un vicio invisible que alteró las decisiones de miles de individuos sin derramar una gota de sangre.
Hasta ahora, hemos seguido el lado sádico de la naturaleza, observando a invasores tomando el control absoluto de cuerpos ajenos. Parece una batalla completamente unilateral, donde la víctima sufre pasivamente hasta el fin trágico. La realidad del submundo, sin embargo, esconde contraataques dramáticos y silenciosos que harían que cualquier guión de película épica pareciera un juego de niños. Cuando la amenaza alcanza a los insectos que viven en sociedades altamente organizadas, como las hormigas y las abejas, el instinto de supervivencia individual simplemente desaparece, dando lugar a un concepto biológico conocido como sistema inmunológico social. Imagine a una hormiga obrera trabajando en el mantenimiento del nido. En un momento determinado, siente las primeras alteraciones químicas en su propio cuerpo. Las señales microscópicas de que un hongo zombificador o un parásito letal acaba de cruzar sus defensas. El cerebro de este insecto procesa la sentencia de muerte inminente y toma una decisión radical. La pequeña hormiga abandona la seguridad de los túneles cálidos, se aleja de sus hermanas y camina voluntariamente hacia la profunda y fría oscuridad del bosque. Marcha hacia el exilio absoluto, eligiendo morir aislada en medio de la nada, para garantizar que las esporas mortales de su asesino jamás alcancen a la reina o al vivero de la colonia. Los científicos observan este sacrificio altruista con absoluta fascinación. La biología evolutiva explica este sacrificio extremo a través de la genética. Como todas las obreras de un hormiguero comparten prácticamente el mismo ADN que la reina, salvar el hormiguero significa garantizar la perpetuación de su propio linaje. El huésped hackeado lucha contra el control mental en sus últimos momentos de lucidez, aplicando una cuarentena voluntaria e implacable para frenar la pandemia, demostrando que la lealtad en la naturaleza puede superar el propio instinto de autopreservación. Vamos a cambiar completamente la perspectiva y entender cómo funciona el espionaje en la práctica bajo tierra. Si entraras en un hormiguero o en un termitero gigante, tu visión sería completamente inútil. En estos imperios subterráneos, la oscuridad impera y la identificación de quién es amigo o enemigo ocurre exclusivamente a través del olfato. Cada colonia posee un código de barras único, una firma olfativa compleja, formada por hidrocarburos cuticulares esparcidos por el caparazón de los insectos. El guardia de la puerta exige esta contraseña química a todo el mundo. Cualquier criatura que exhale un olor ligeramente diferente sufre un ataque fulminante de miles de mandíbulas afiladas. Los mayores maestros de la infiltración en la selva prescinden de cualquier tipo de armadura pesada, apostando todas sus fichas a una tecnología natural de clonación olfativa. Las larvas de la mosca Microdon, por ejemplo, representan la cúspide del deepfake biológico. Estos invasores se arrastran dentro de las colonias de hormigas, exhibiendo un cuerpo blando y vulnerable, pareciendo pequeñas babosas aplanadas. El secreto del éxito absoluto reside en la piel de estas criaturas, capaz de sintetizar exactamente la misma complejidad molecular de la cera que cubre a las hormigas locales. El invasor pasea libremente por los corredores más vigilados del mundo, chocando con los soldados y las obreras sin activar una sola alarma. El disfraz alcanza un nivel tan absurdo que la mosca logra entrar en la guardería y devorar los huevos de la colonia, mientras las niñeras del hormiguero la tratan como si fuera un miembro ilustre de la familia. La evolución transformó la guerra física en una batalla invisible de moléculas, donde el depredador más peligroso viste el perfume perfecto de la víctima para cenar en la mesa del enemigo en paz. Tenemos la manía de creer que el uso de medicamentos pertenece exclusivamente a los seres humanos modernos.
La ciencia botánica, sin embargo, ha estado descubriendo comportamientos sorprendentes que muestran a insectos parasitados buscando tratamientos médicos agresivos en la propia naturaleza, una práctica llamada zoofarmacognosia. Piense en la oruga Isabela, una criatura peluda y gordita a la que le encanta masticar hojas dulces y altamente nutritivas. Todo cambia drásticamente cuando una mosca parásita perfora su piel y deja varias larvas carnívoras creciendo en su interior. Tan pronto como la oruga percibe la invasión de los devoradores de órganos, altera su propio paladar de forma drástica. El animal abandona la comida segura e inicia una búsqueda desesperada de plantas cargadas de alcaloides venenosos, toxinas poderosas que normalmente evitaría a toda costa. La oruga mastica las hojas tóxicas y envenena su propio torrente sanguíneo a propósito, transformando su interior en un terreno baldío, radiactivo e insoportable para los parásitos invitados. Las moscas de la fruta ejecutan una táctica muy similar cuando perciben que han sido infectadas por avispas. Buscan frutas en alto estado de putrefacción y fermentación, consumiendo dosis gigantescas de alcohol natural para literalmente embriagar y matar a la larva enemiga por cirrosis precoz. Los huéspedes entran en un peligroso juego de ruleta rusa química, dosificando toxinas pesadas con la esperanza de aniquilar al invasor biológico milisegundos antes de que el veneno destruya su propio hígado, librando una carrera por la supervivencia basada puramente en la automedicación extrema. Seguir estas historias macabras de larvas devorando huéspedes desde adentro hacia afuera genera un desconcierto natural en nuestra mente. El propio Charles Darwin, el padre de la teoría de la evolución, escribió cartas confesando su profunda perturbación al estudiar las avispas parasitoides. Él cuestionó cómo un mundo creado con perfección podría albergar semejante crueldad, donde el destino de una oruga implicaba servir de comida viva para decenas de invasores. La ecología moderna, sin embargo, exige una lectura mucho más fría y calculadora de este escenario aparentemente caótico. Estos depredadores microscópicos asumen el papel de héroes absolutos del mantenimiento forestal. Necesitamos observar el bosque como un motor gigantesco, donde los parásitos actúan como el freno de emergencia principal. Si las avispas zombificadoras y los hongos esclavistas desaparecieran misteriosamente hoy, el mundo verde entraría en colapso total en cuestión de meses. Sin estos controladores crueles, las poblaciones de orugas, saltamontes y hormigas cortadoras explotarían en números astronómicos, devorando cada hoja, tallo y raíz disponible en el planeta Tierra hasta que solo quedara tierra seca. Los esclavistas del mundo en miniatura actúan como maestros ocultos, orquestando el equilibrio de la vida salvaje con una precisión aterradora. Ellos eliminan el exceso de herbívoros, regulan las poblaciones dominantes y abren espacio para que nuevas especies prosperen. La brutalidad de estos ataques silenciosos llamó la atención de un grupo muy específico de observadores, los neurocientíficos y farmacólogos de nuestra propia especie. La humanidad observa estas interacciones sádicas y ve un laboratorio químico que ha operado ininterrumpidamente durante millones de años. La naturaleza ha hecho incontables pruebas en la oscuridad, perfeccionando venenos y antídotos con una eficacia que nuestra tecnología apenas sueña alcanzar. El foco de los grandes centros de investigación modernos recae fuertemente sobre el veneno de la famosa avispa esmeralda, la misma que aplica una cirugía cerebral precisa para transformar a las cucarachas en zombis obedientes. Los científicos descubrieron que este veneno bloquea los receptores de octopamina del insecto, un neurotransmisor profundamente ligado al estado de alerta y al movimiento. Laboratorios de alta tecnología diseccionan la estructura molecular de este cóctel paralizante con el objetivo de desarrollar la próxima generación de anestésicos de altísima precisión para cirugías humanas complejas. La aplicación de estas moléculas naturales
tiene un potencial absurdo para el tratamiento de enfermedades neurológicas degenerativas, como el mal de Parkinson, ofreciendo soluciones innovadoras originadas en las tácticas de guerra de los insectos. La industria farmacéutica mapea hongos alucinógenos, toxinas paralizantes y enzimas digestivas de escarabajos asesinos diariamente. El conocimiento oculto en el dolor de estas pequeñas criaturas promete revolucionar la forma en que lidiamos con nuestro propio cuerpo. La biología microscópica ha dejado de ser solo un escenario de horrores distante, transformándose en la mayor biblioteca de patentes médicas del universo, esperando solo que la ciencia humana logre traducir el idioma macabro de la evolución. Sumergirse en este submundo aterrador suele generar un choque absoluto. Pasamos la vida ignorando que el bosque opera como un tablero de ajedrez brutal y milimétricamente calculado. Cada parásito invisible, cada hormiga marchando hacia el exilio voluntario y cada oruga tragando veneno para intentar sobrevivir, prueban cuánto pulsa la fuerza de la vida con una intensidad inquebrantable. Este escenario aparentemente terrible esconde en realidad el engranaje más perfecto de todo el planeta, garantizando que la caída de una sola criatura sustente la grandiosidad de un ecosistema entero. Nosotros formamos parte de ese mismo árbol biológico. Si criaturas minúsculas y sin voz encuentran formas tan brillantes y desesperadas de luchar por la continuidad de su propia especie en las peores condiciones posibles, imagina el tamaño de la capacidad de superación que existe dormida dentro de ti. El mundo salvaje entrega las lecciones más transformadoras para quien tiene el coraje de mirar de cerca. Si este viaje te voló la cabeza hoy, aplasta el botón de like, suscríbete al canal y envía este video a ese amigo apasionado por los misterios de nuestro planeta. Nuestra expedición continúa. ¿Y si te dijera que la realidad que ves es una versión limitada y pobre del mundo? Mientras ves este video, hay una guerra química invisible ocurriendo en el aire. Monstruos que prueban sabores con los pies y pilotos de combate que ven el mundo en cámara lenta. Lo que verás en los próximos minutos te hará cuestionar la física misma. Bienvenido a los 30 datos brutales sobre el mundo de los insectos que no conocías. ¿Qué sucede realmente cuando la naturaleza, en su inmensa complejidad, decide crear al soldado perfecto? Comenzamos con una criatura que desafía la lógica del dolor. Imagina que pusiste el dedo en un enchufe de 220 voltios y al mismo tiempo alguien derramó ácido sulfúrico sobre tu piel. Esa es la sensación de ser picado por la avispa cazatarántulas. Cazatarántulas mucho más grandes que ella. Paraliza al monstruo con su aguijón y arrastra el cuerpo inerte hasta una madriguera. El detalle macabro es que la araña no muere, se queda viva, paralizada, solo esperando a que el huevo de la avispa eclosione para ser devorada desde adentro hacia afuera. Si el dolor físico no te asusta, tal vez la pérdida del libre albedrío sí lo haga. En las selvas tropicales existe un hongo del género Cordyceps que convierte a las hormigas en zombies reales. No es ciencia ficción. La espora se posa en la hormiga, penetra el exoesqueleto y comienza a consumir los tejidos no vitales. Preserva el cerebro y los órganos principales para mantener al huésped vivo el mayor tiempo posible. En un momento determinado, el hongo secuestra el sistema nervioso central del insecto. La hormiga deja de seguir los rastros de feromonas, abandona su colonia y es obligada a subir a una planta hasta una altura específica, donde la humedad y la temperatura son perfectas para el hongo. Allí, la hormiga clava sus mandíbulas en una hoja en un espasmo final de muerte. Días después, un tallo brota de la cabeza del cadáver para liberar esporas e infectar a todas las hermanas que pasen por debajo. Es una precisión biológica aterradora que anula la existencia del individuo en beneficio del parásito.
Pero vamos a elevar el nivel del horror corporal. Existe una mosca llamada Oestrus ovis, o la mosca del gusano humano, que tiene un ciclo de vida extraño. No se posa sobre ti para poner los huevos. Es demasiado inteligente para eso. Captura un mosquito común en el aire, pega sus huevos en la barriga de ese mosquito y los suelta. Cuando el mosquito te pica, el calor de tu cuerpo hace que los huevos eclosionen instantáneamente y las larvas caen sobre tu piel, entrando por el agujero de la picadura. Allí dentro, la larva crece, alimentándose de tu carne y fluidos. Lo más perturbador es que necesita respirar, así que mantiene un pequeño orificio abierto en tu piel. Si prestas atención y tienes un estómago fuerte, puedes ver a la larva subiendo para respirar y bajando para comer tu carne. Intentar sacarla a la fuerza puede hacer que explote ahí dentro y causar una infección grave. La naturaleza creó un ser que usa a otro ser como transporte para convertirte en un criadero vivo. Probablemente pienses que el león o el gran tiburón blanco son los mayores depredadores de la Tierra. Incorrecto. En términos de eficiencia, la libélula humilla a cualquier animal de gran tamaño. Un león captura a sus presas en cerca del 25% de los intentos. La libélula tiene una tasa de éxito del 95%. Es un helicóptero de combate perfecto. El secreto está en el procesamiento neural. No persigue a la presa donde está. Calcula la trayectoria, la velocidad y el viento para interceptar a la víctima en el futuro. Es un cálculo balístico realizado en milisegundos por un cerebro diminuto. Además, mueve sus 4 alas de forma independiente, lo que le permite volar hacia atrás, hacia los lados, mantenerse suspendida en el aire o acelerar instantáneamente. Ella ve el mundo en cámara lenta, procesando 300 imágenes por segundo, mientras que nosotros procesamos solo 60. Para una libélula, eres una estatua lenta y torpe intentando golpearla con un periódico. Hablando de velocidad, miremos a la pulga. Si tuvieras la capacidad atlética de una pulga, podrías saltar por encima de la Estatua de la Libertad sin tomar impulso. La aceleración de ese salto es algo que desafía lo que entendemos por resistencia biológica. Cuando una pulga salta, alcanza una aceleración de 100 veces la fuerza de la gravedad. Para que te hagas una idea, los astronautas se desmayan con 5 o 6 veces la fuerza de la gravedad. El cuerpo de la pulga soporta una presión que convertiría nuestros huesos en polvo instantáneamente. No usan músculos para esto, ya que los músculos son demasiado lentos. Poseen una proteína elástica en las patas llamada resilina, que funciona como un resorte comprimido. Traban las patas, acumulan energía potencial y liberan todo de una vez en un estallido explosivo. Es ingeniería mecánica pura aplicada a la biología. Y si la fuerza bruta no resuelve, ¿qué tal la guerra química? El escarabajo bombardero lleva un laboratorio de explosivos dentro del abdomen. Almacena 2 productos químicos, hidroquinona y peróxido de hidrógeno, en depósitos separados. Cuando se siente amenazado, abre una válvula que mezcla estos líquidos en una cámara de combustión reforzada. La reacción química es violenta e instantánea, calentando la mezcla a 100 grados Celsius. Sí, la temperatura del agua hirviendo dispara un chorro de líquido corrosivo y hirviente con un chasquido audible, pudiendo apuntar esa torreta con precisión quirúrgica en cualquier dirección. Imagina ser capaz de disparar ácido hirviente a quien te moleste. Los sapos que intentan tragarse a este escarabajo a menudo lo vomitan inmediatamente al sentir la explosión térmica dentro del estómago, permitiendo que el escarabajo salga caminando como si nada hubiera pasado. Ahora necesitamos hacer una pausa técnica para explicar que el Club de los Bichos Asquerosos tiene reglas. No todo lo que es pequeño y tiene muchas patas es un insecto. Los insectos tienen 6 patas y el cuerpo dividido en 3 partes, pero sus primos, los arácnidos y miriápodos, merecen un lugar en esta lista
porque son los verdaderos monstruos de las películas de terror. Mira a la araña Goliat comedora de pájaros. El nombre ya es una advertencia. No es un insecto, es un arácnido gigante de América del Sur que puede llegar a tener el tamaño de un plato de cena. Es tan grande que no teje telarañas para esperar la comida. Caza activamente. Y lo más aterrador no es su veneno, es el ruido. Cuando camina sobre hojas secas en el bosque, el sonido de sus pasos es audible para los humanos a metros de distancia, pareciéndose a los pasos de un pequeño mamífero. Si se siente amenazada, frota sus patas traseras contra su abdomen y lanza una nube de pelos urticantes que entran en los ojos y pulmones del depredador, causando una irritación severa que puede durar días. Si desciendes a las cuevas profundas, la situación empeora. Los ciempiés gigantes, que son miriápodos y no insectos, son máquinas de matar blindadas. La escolopendra gigantea es una pesadilla que puede superar los 30 centímetros. Son tan agresivas y fuertes que han desarrollado una técnica de caza acrobática. Trepan por las paredes de las cuevas, se cuelgan de la cola en el techo y se quedan balanceando el cuerpo en el vacío para capturar murciélagos en pleno vuelo. Piensa en la inmensa fuerza física necesaria para sujetar a un mamífero que está aleteando desesperadamente, mientras tú mismo estás colgado boca abajo, sosteniéndote únicamente por las patas traseras. Su veneno es un cóctel tóxico que causa necrosis, fiebre intensa y dolor paralizante. No tienen miedo a nada y atacan cualquier cosa que se mueva, incluyendo serpientes y tarántulas. Otro impostor que merece destacar es el escorpión. Arácnido, 8 patas, pinzas y aguijón. Pero la curiosidad aquí es un misterio que la ciencia aún no ha resuelto por completo. Si apuntas una luz ultravioleta, esa luz negra de discoteca, a cualquier escorpión en la oscuridad del desierto, brillará en un tono verde neón radiante. Parecen juguetes de plástico radiactivos. Su caparazón contiene productos químicos fluorescentes que convierten la luz UV. Nadie sabe a ciencia cierta por qué hacen esto. Algunas teorías dicen que es para atraer presas. Otras dicen que sirve como un sensor gigante para detectar si están totalmente expuestos a la luz de la luna o si están seguros en la sombra. Imagínate tener todo el cuerpo funcionando como un sensor de luz para evitar ser devorado. Es una tecnología biológica que transforma el exoesqueleto en un ojo gigante. La resiliencia de ciertos animales hace que, en comparación, nuestra propia fragilidad parezca una broma. Tomemos como ejemplo a la cucaracha. Si le cortas la cabeza a un humano, el juego se acaba al instante. Si le cortas la cabeza a una cucaracha, sigue viviendo durante semanas. Esto sucede porque no tienen una presión sanguínea alta como la nuestra. Así que el cuello simplemente se coagula y cierra la herida. Ellas no respiran por la nariz o la boca, sino por pequeños orificios en el costado del cuerpo llamados espiráculos. Y el cerebro no controla las funciones básicas. Existen grupos de nervios esparcidos por el cuerpo que garantizan que siga caminando y reaccionando. La cucaracha sin cabeza solo muere eventualmente, porque sin boca no puede beber agua y muere de sed. Muere de deshidratación, no por el trauma de la decapitación. Este es un nivel de supervivencia que roza la inmortalidad práctica. La reproducción en el micromundo también ignora las reglas de tiempo y espacio. Los pulgones, esas plagas de jardín, realizan un truco llamado partenogénesis telescópica. Básicamente, las hembras no necesitan machos para reproducirse en ciertas épocas del año. Pero se pone más extraño. Una hembra de pulgón ya nace embarazada. Dentro del embrión que se está desarrollando en el vientre de la madre, ya existe otro embrión desarrollándose. Es como una muñeca rusa, una matrioska biológica.
comprimen generaciones enteras unas dentro de otras. Esto permite que una sola hembra, en condiciones ideales, dé origen a miles de millones de descendientes en una sola estación. Es una explosión poblacional diseñada matemáticamente para vencer a cualquier depredador por cantidad absoluta. Y claro, tenemos que hablar sobre la mantis religiosa y la fama de viuda negra de las hembras. La historia de que ella se come la cabeza del macho durante el apareamiento es famosa, pero el motivo es puramente nutricional y pragmático. El macho conoce el riesgo. En algunas especies, la eliminación de la cabeza del macho, de hecho, hace que su cuerpo se mueva con más vigor, aumentando las posibilidades de fertilización. El cuerpo continúa copulando sin el cerebro. Para la hembra, el macho es un paquete de proteínas y energía de alta calidad, esencial para producir huevos saludables. El macho se sacrifica literalmente para garantizar que sus hijos tengan el mejor comienzo de vida posible. Es el sacrificio paternal llevado a las últimas consecuencias, donde el padre se convierte en el almuerzo para garantizar el futuro de la dinastía. Descubre cómo las sociedades sin líderes logran conquistar continentes. Si crees que la humanidad es la única especie que libra guerras mundiales, prepárate. Las hormigas argentinas han formado lo que los científicos llaman una supercolonia global. Normalmente, las hormigas de diferentes hormigueros luchan hasta la muerte, pero esta especie específica sufrió una mutación genética que hizo que las hormigas de Argentina, California, Europa y Japón se reconozcan como hermanas. Forman una única sociedad que abarca continentes enteros. Si tomas una hormiga argentina de Europa y la sueltas en California, será aceptada en el hormiguero y comenzará a trabajar de inmediato. Están librando una guerra global silenciosa contra otras especies de hormigas, diezmando poblaciones nativas con una coordinación militar de miles de millones de soldados que nunca duermen. Es el imperio más grande que la Tierra haya visto jamás y está justo debajo de tu acera. Pero la defensa de una colonia puede ser tan fascinante como el ataque. Las abejas japonesas se enfrentan a un enemigo terrible, el avispón gigante asiático, un monstruo blindado que puede matar a 40 abejas por minuto con sus mandíbulas. El aguijón de las abejas no puede penetrar la armadura de la avispa. Parecía una batalla perdida hasta que las abejas desarrollaron un arma térmica. Cuando una avispa exploradora entra en la colmena, las abejas no atacan de inmediato. La dejan entrar y luego, a una señal, cientos de abejas se lanzan sobre la avispa, formando una bola viva y haciendo vibrar sus músculos de vuelo furiosamente. Esta vibración genera calor. El centro de la bola alcanza los 47 grados Celsius. La avispa muere cocinada a 46 grados. Las abejas soportan hasta 48. Cocinan al enemigo vivo con un margen de seguridad de solo 2 grados. Es un riesgo calculado donde la precisión de la temperatura define quién vive y quién muere tostado. Ahora miren a las termitas. Construyen rascacielos de barro que a escala humana tendrían kilómetros de altura. Pero el secreto no es el tamaño, es el aire acondicionado. Dentro del termitero, la reina y los hongos que cultivan para comer necesitan una temperatura constante y específica. Afuera, en el desierto africano, la temperatura varía desde 40 grados durante el día hasta casi 0 por la noche. Las termitas diseñaron un sistema de túneles y chimeneas que utiliza la física del flujo de aire para enfriar la casa de forma pasiva. El aire caliente sube, atrayendo aire frío del subsuelo, creando una circulación constante sin gastar ni un vatio de energía. Los arquitectos estudian hoy los termiteros para diseñar edificios con menor consumo eléctrico, copiando a insectos ciegos que dominan la termodinámica desde hace millones de años.
Están viendo cosas que ni siquiera sabes que existen. ¿Confías en tus ojos? Deberías replantearte esa confianza. El mundo que ves es una versión limitada y pobre de la realidad. Las mariposas, por ejemplo, viven en una dimensión sensorial completamente diferente. Mientras nosotros probamos la comida con la lengua, ellas prueban el mundo con los pies. Al posarse en una hoja, los receptores químicos en las patas de la mariposa analizan instantáneamente la composición molecular de la planta para saber si es el lugar correcto para poner los huevos. Imagina caminar sobre un pastel y sentir el sabor del azúcar a través de las suelas de tus zapatos. Es una eficiencia biológica que elimina la necesidad de comer para probar. Ellas caminan sobre la información, pero si crees que esto es extraño, mira hacia el cielo nocturno. El escarabajo pelotero, sí, ese que pasa la vida empujando esferas de excremento, es el astrónomo más antiguo de la Tierra. Los científicos pasaron años tratando de entender cómo lograban empujar sus bolas en líneas perfectamente rectas en medio de la noche africana. Descubrieron que estos escarabajos no usan la luna ni puntos de referencia terrestres. Navegan usando la Vía Láctea. Si le pones un pequeño sombrero al escarabajo que bloquea su visión del cielo, comienza a caminar en círculos, perdido. Es el único animal conocido, además del hombre, que se orienta por la galaxia. Existe una poesía humilde en esto, una criatura que vive en la suciedad, pero guía sus pasos mirando a las estrellas. Y ya que estamos hablando de sentidos súper desarrollados, tenemos que hablar de las polillas. Su olfato humilla a la tecnología más avanzada de la NASA. Una polilla macho de la especie emperador puede detectar la feromona de una hembra a más de 10 kilómetros de distancia. Para que te hagas una idea real de la escala, sería como si pudieras oler un perfume muy específico en alguien que está en otra ciudad. Rastrea moléculas individuales en el aire, filtrando toda la contaminación y otros olores, en un viaje obstinado y preciso para encontrar a su pareja. Es un GPS químico infalible, impulsado solo por el deseo de reproducción. Si te gustan las películas de terror psicológico, te encantará La Chinche Asesina de Malasia. No solo mata a sus presas, que generalmente son hormigas. Después de succionar los fluidos internos de la hormiga, arroja el cadáver vacío sobre su espalda. Lo hace repetidamente, pegando docenas de cuerpos muertos unos sobre otros, creando una armadura macabra hecha de cadáveres. El objetivo no es estético, es camuflaje olfativo y táctico. Si una araña intenta atacarlo, solo agarrará las cáscaras vacías de las hormigas que se desprenden, permitiendo que la chinche escape. Literalmente usa la muerte de sus víctimas como escudo para garantizar su propia vida. Esta crueldad calculada también aparece en las avispas parasitoides de orugas. Algunas especies inyectan sus huevos dentro de una oruga viva, junto con un virus que desactiva el sistema inmunológico de la huésped. Las larvas nacen y comienzan a comerse a la oruga por dentro, evitando los órganos vitales para mantenerla viva y fresca. Pero el final es la verdadera pesadilla. Cuando las larvas salen para tejer sus capullos, la oruga no muere. El virus altera su cerebro y ella comienza a actuar como guardaespaldas. La oruga se queda quieta sobre los capullos de las avispas, espantando a los depredadores con movimientos violentos, protegiendo a los parásitos que acaban de devorarla hasta morir de hambre. Es la esclavitud zombie llevada al nivel molecular. Pero no todo es violencia explícita. A veces es una trampa de belleza. La mantis orquídea es la maestra del engaño visual. No solo se parece a una flor, es más atractiva para los insectos polinizadores que la propia flor. La evolución esculpió su cuerpo para tener pétalos falsos y colores vibrantes. Se queda quieta, perfectamente inmóvil, esperando a que una abeja o mariposa venga a buscar néctar. Cuando la víctima aterriza en busca de comida,
solo encuentra garras afiladas que la decapitan en milisegundos. Es una lección brutal de que en la naturaleza lo que parece ser el paraíso a menudo es la boca del infierno. ¿Quién dijo que necesitas un cerebro grande para pensar? El tamaño del cerebro no lo es todo, y la araña Portia lo demuestra. Es una araña saltarina que se alimenta de otras arañas. El problema es que las otras arañas también son depredadoras peligrosas. La Portia demuestra una capacidad de planificación y resolución de problemas que deja perplejos a los científicos. Si ve una presa en una telaraña pero no puede llegar directamente, se aleja, sale del campo de visión de la presa y hace un largo desvío, a veces tardando horas para descender sobre la víctima. Es capaz de mantener un mapa mental del entorno en 3D. Además, ella aprende. Si toca la telaraña de otra araña para imitar a un insecto atrapado y la otra araña no reacciona, cambia el ritmo de la vibración hasta encontrar la frecuencia correcta que engaña a esa especie específica. Es ensayo y error en tiempo real, una señal innegable de inteligencia cognitiva. Las abejas también operan una democracia sofisticada basada en las matemáticas. Cuando un enjambre necesita encontrar un nuevo hogar, las exploradoras vuelan en todas direcciones. Al regresar, realizan la danza del meneo. El ángulo de la danza en relación con el panal indica la dirección respecto al sol y la duración de la vibración indica la distancia. Otras abejas observan, van a comprobar el lugar y regresan para botar bailando también. Si el lugar es bueno, la danza es entusiasta y convence a más abejas. Si es malo, se detienen. El enjambre solo se mueve cuando alcanza un quórum de acuerdo. Toman decisiones de vida o muerte basadas en el debate y el consenso, sin un líder dictando órdenes. La reina es solo una máquina de poner huevos. La inteligencia está en la colmena. Y si retrocedemos en el tiempo, veremos que la agricultura no fue inventada por los humanos. Las hormigas cortadoras de hojas han cultivado hongos durante 50 millones de años. No se comen las hojas que cortan. Usan las hojas como abono para crear un jardín subterráneo de hongos. Ellas limpian el hongo, eliminan plagas, usan antibióticos naturales producidos por bacterias en sus cuerpos para matar parásitos y controlan la humedad y la temperatura de la plantación. Es una operación agroindustrial compleja. Cuando una reina sale a fundar una nueva colonia, lleva en la boca un trocito del hongo, como un esqueje, para asegurar la continuidad de su alimento. Son agricultoras más experimentadas y sostenibles de lo que nosotros hemos sido jamás. La brevedad de la vida alcanza su apogeo en las efímeras. Estos insectos pasan la mayor parte de su vida como ninfas bajo el agua, pero cuando alcanzan la fase adulta y ganan alas, el reloj comienza a correr a máxima velocidad. No tienen boca, no tienen sistema digestivo. Nacen sin la capacidad de comer, porque comer sería una pérdida de tiempo. El único objetivo es aparearse y poner huevos. Algunas viven solo 24 horas, otras solo unos minutos. Es una existencia destilada en su esencia más pura. Nacer, amar y morir antes de la puesta del sol. Imagina la presión evolutiva para encontrar una pareja cuando tienes menos tiempo de vida que la duración de una película. Por otro lado, las cigarras periódicas juegan al juego de la paciencia matemática. Algunas especies en los Estados Unidos permanecen 17 años enterradas en el suelo, viviendo en la oscuridad, succionando la savia de las raíces. Entonces, en una noche sincronizada, millones de ellas emergen al mismo tiempo. ¿Por qué 17 años? ¿Por qué no 15 o 16? Porque 17 es un número primo. Esto hace que sea muy difícil para cualquier depredador sincronizar su ciclo de vida con el de las cigarras. Si un depredador tuviera un ciclo de 2, 3 o 4 años, raramente encontraría a las cigarras. Usando números primos, las cigarras se aseguran de que cuando salgan estarán en mayor número del que cualquier enemigo pueda comer. Es la supervivencia garantizada por la teoría de los números.
Y existe el drama claustrofóbico de las avispas de los higos. ¿Te gustan los higos? Quizás dejes de que te gusten ahora. El higo no es una fruta, es una flor invertida. Para ser polinizada, una avispa hembra necesita entrar por un agujero minúsculo en el higo. Al entrar pierde las alas y las antenas. Nunca volverá a salir. Ella pone los huevos y muere allí dentro. Los machos nacen primero, sin alas y ciegos. Su única función es fecundar a las hembras hermanas que aún están en los huevos y cavar un túnel para que ellas salgan. Los machos mueren dentro del higo, sin ver nunca la luz del día. Estás comiendo la tumba de una tragedia familiar griega, aunque la enzima de la fruta ya haya digerido los cuerpos de las avispas hace mucho tiempo. Debes tener miedo de los tiburones, leones o serpientes, pero el animal que más ha matado seres humanos en la historia de nuestra especie es el mosquito. Él es el verdadero segador. Se estima que los mosquitos fueron responsables de la muerte de casi la mitad de todos los humanos que han vivido, transmitiendo malaria, dengue y fiebre amarilla. Ellos cambiaron el curso de imperios, decidieron guerras e impidieron la colonización de continentes enteros. Alejandro Magno probablemente murió a causa de un mosquito. Es humillante pensar que el depredador alfa del planeta, capaz de dividir el átomo, es derribado por un insecto frágil que pesa 2 miligramos. En el lado opuesto de esa moneda tenemos a las mariquitas. Parecen lindas, tema de decoración de habitaciones de bebé, pero son máquinas de exterminio voraces. Una sola mariquita puede comer 5.000 pulgones durante su vida. Son los leones del mundo de las hojas. Sin ellas y otros insectos depredadores, las plagas agrícolas consumirían nuestras plantaciones en cuestión de meses, causando hambre global. Son la línea de defensa Íferos surjan. Y tienen una dieta curiosa. Les encantan los polisacáridos, lo que incluye el pegamento de encuadernación de libros y el papel. Son los devoradores de la historia humana. Si se les deja solos, convierten nuestro conocimiento acumulado, nuestra literatura y nuestros registros en polvo y excremento. Son un recordatorio constante de que nada de lo que construimos es eterno y que, al final, la naturaleza siempre cobra su precio. Llegamos al final de este viaje por el microcosmos y tal vez sientas picazón o asco, pero quiero pedirte que sientas otra cosa: respeto. Vemos a los insectos como molestias, plagas que deben ser aplastadas con una chancla o envenenadas con spray. Pero la verdad brutal es que nosotros somos los huéspedes aquí. Si la humanidad desapareciera mañana, el mundo sentiría muy poco nuestra ausencia. Los bosques crecerían, el aire estaría más limpio y la vida continuaría. Pero si los insectos desaparecieran mañana, la vida en la Tierra entraría en colapso total en cuestión de meses. Sin las abejas y las mariposas, la mayoría de las plantas no darían frutos y moriríamos de hambre. Sin los escarabajos y las hormigas reciclando la materia muerta, el mundo quedaría cubierto de cadáveres y excrementos, y el suelo quedaría estéril. Sin la base de la cadena alimenticia, los pájaros morirían, los peces morirían y los mamíferos morirían. Ellos son los verdaderos atlas de la mitología griega. Son ellos quienes cargan el peso del cielo y de la tierra en sus espaldas diminutas. Ellos polinizan, ellos limpian, ellos nutren y ellos matan. Ellos operan los engranajes invisibles que te permiten respirar, comer y vivir. Así que la próxima vez que veas a una abeja posándose en una flor o a una hormiga cargando una hoja 10 veces más grande que su cuerpo, no veas solo un bicho. Ve una pieza insustituible de la máquina más compleja del universo. El mundo no nos pertenece, el mundo les pertenece a ellos. Nosotros solo tenemos la suerte de vivir en su tiempo. Nuestra grandeza no está en dominar a los gigantes, sino en comprender que nuestra vida depende enteramente de los pequeños. Cuídalos, porque sin ellos, el silencio en el planeta sería ensordecedor y definitivo.
Si te gustó sumergirte en este universo invisible, deja tu like y suscríbete. El mundo es en realidad mucho más grande de lo que tus ojos pueden llegar a ver. Hasta nuestro próximo descubrimiento.